¿Hay razón? ¿Usted cree que es algo pasajero? Sí, se comprende, toda persona quiere liberarse de las ataduras, hay una actitud siempre así. Pero los hijos vuelven siempre al padre, si el padre es comprensivo. Cuando yo he dicho que el padre es el padre, no quiero decir que sea incomprensivo, no quiero decir que sea terrible. Para mí la relación padre-hijo debe ser severa y afectuosa. Y esa no es una contradicción, sino una cosa complementaria. Pero yo la comprendo muy bien. La verdad que para mí el alejamiento de una ciudad que para mí era lejana, 200 kilómetros, para mí era una enormidad. Y no ver durante un año a mi madre fue una cosa muy triste. Ahí fue mi primera gran crisis, efectivamente. Me mandaron a la Universidad de La Plata, cuyo colegio secundario era muy bueno, donde estudiaban también mis hermanos. Y ahí me quedé todo el año estudiando y llorando de noche. Y sufrí mucho porque yo era un chico de campo, como se dice en la Argentina. Y llegué a La Plata, que era una ciudad universitaria, donde los chicos eran todos gente de ciudad. Yo me sentía muy torpe, me sentía mal vestido, cosas subjetivas desde luego, pero que influyen en un chico tanto como las objetivas o más. Y me costó mucho adaptarme a la nueva circunstancia y fue realmente doloroso, sí. Y uno busca lo que no tiene. Yo no tenía orden y busqué el orden porque no lo tenía. Y el orden por excelencia es el orden de las matemáticas. Para poner un ejemplo ilustre, casi contemporáneo, Kandinsky, el creador prácticamente uno de los creadores del arte abstracto. Si usted ve en Múnich, por ejemplo, los primeros cuadros de Kandinsky, era un hombre tumultuoso, romántico, expresionista. Y él llega al arte abstracto y geométrico por una necesidad inexorable de su espíritu, una búsqueda de lo que él no tenía. Todos buscamos lo que no tenemos. Fíjese la filosofía platónica, yo mencioné antes a Platón. El pueblo griego era un pueblo carnal, apasionado, se parecía mucho a nosotros latinos, a los argentinos y a los españoles, discutidor de café además. No había café, pero estaba la plaza. Sócrates era un filósofo de café, en el más alto sentido de la palabra. Venía y discutía, a ver, ¿qué piensas tú de lo que es la valentía? El chico empezaba a decir algo, no, por esto y por esto. Esos son los diálogos platónicos. Pues Sócrates, que era un hombre carnal, según dijo un extranjero que llegó a Atenas, todos los vicios se reflejaban en su rostro. Sócrates inventa una filosofía que recomienda desconfiar del cuerpo, y es natural, puesto que él era un hombre eminentemente carnal. Una raza de seres platónicos no hubiera descubierto, no hubiera inventado el platonismo. ¿Para qué se lo tenía? Que los griegos inventaran el platonismo se comprende. Por eso mismo creo que espíritus románticos o tumultuosos buscan la matemática, muy a menudo. Así que no es a pesar de, sino justamente por, como decía Proust, que muchos, aunque son porqués desconocidos. Por eso yo ingresé en las matemáticas. Sí, yo estuve varios años en el movimiento revolucionario. Empecé con los anarquistas, con los cuales yo siempre he mantenido afinidad, porque yo soy un temperamento anárquico, ¿no? Cuando uno dice anarquistas, piensa enseguida en una persona que pone bombas. No, hay anarquistas que son incapaces de matar una mosca. Son pacifistas, los mejores. Yo siempre he mantenido simpatía por ellos. Y yo estuve muy vinculado con el movimiento anarquista, lo que significa estar muy vinculado con los españoles. Esto quizá valga la pena decirlo acá, porque en la Argentina, la inmigración tuvo una enorme importancia en las grandes ciudades, la inmigración española, que era anarcosindicalista. Yo conocí muchos españoles, viejos españoles, algunos que recuerdo con infinito cariño, porque eran verdaderos, no sé, eran hombres de una gran bondad interior y una gran entereza. Y yo tuve una enorme simpatía con ellos, hacia ellos. Después, algunos comunistas de estos que hacen el catecismo, de las que tratan de... me convencieron en la universidad, empezaron a darme obras comunistas, y yo finalmente ingresé al movimiento comunista. Nunca me gustaron los revolucionarios de salón.
no creo en ellos. Yo puedo discrepar y he discrepado con ideas de Guevara, pero ante un hombre como Guevara yo me pongo de pie. En cambio, de la misma manera, detesto las personas que hacen la revolución en América Latina desde París o Londres. Eso no me gusta nada, pero nada. Creo que el hombre, si tiene una idea, tiene que luchar por esas ideas a fondo, con toda entereza y con toda responsabilidad. Yo abandoné mi familia, tuve varios años lejos de mi familia, abandoné estudios, ingresé en el movimiento revolucionario. Hice una experiencia muy dura, tal vez la experiencia más dura de mi vida. He pasado por momentos muy difíciles de vida y muerte. Estuve enfermo, muy mal. Fui secretario de la Juventud Comunista Argentina. Estuve en muchos países. Y de haber estado en el año 36 todavía en el movimiento comunista, habría estado, como otros ex compañeros míos, en la Guerra Civil Española. Con eso le digo todo. Los procesos de Moscú fueron para mí decisivos y me revelaron de pronto lo que era el socialismo totalitario. Por eso, desde aquella época, hace 40 años, es una enormidad, cada vez más me he ido afirmando en la idea de un socialismo con libertad. Yo no quiero justicia social sin libertad. Tampoco quiero libertad sin justicia social, porque es una pseudo-libertad. Esta fórmula es muy simple. Puede parecer una utopía, tal vez. Pero cuando los realistas se caracterizan en nuestro tiempo por destruir todo género de realidades, la naturaleza, al hombre, a su conciencia, volvamos a replantear las viejas utopías de los grandes filósofos del siglo pasado, no solamente anarquistas, grandes filósofos religiosos en el pasado, como Santo Tomás, en el presente, como Mounier, como Buber, que plantean la posibilidad de una comunidad socialista a la escala humana. Pregunto, ¿qué régimen no lo es? La diferencia es que en la democracia se puede denunciar la corrupción y se puede castigar la corrupción. El presidente más fuerte del mundo, me refiero a Nixon, fue juzgado por un juez desconocido, denunciado por un periodista y tuvo que dimitir. Esto es muy admirable. En definitiva, la democracia es el único régimen que permite mantener vivos y libres a las personas que quieren mejorarla. Y esto es una cosa inapreciable. Como dice Pascal, palabras más o menos, el hombre es un gusano y es un héroe. El hombre es una porquería y es una hermosura. El hombre es un ser dual y trágicamente dual. Es la suma de las imperfecciones y la suma de las perfecciones. Por eso no se debe, por eso yo no estoy muy de acuerdo. Cuando me hablan, la otra vez me preguntaron en un reportaje si yo consideraba que Beckett era un gran escritor. Digo, sí, es muy admirable, pero grande. La grandeza implica la totalidad. Y Beckett ve la vida un poco como un hombre en un tacho de basura, y eso no es cierto. La vida es otra cosa, es eso, pero además es otra cosa. La vida es un tacho de basura, pero es un hombre capaz de heroísmo, capaz de sacrificarse por los demás. Ha habido actos infinitos de heroísmo en las guerras, en los naufragios, en las revoluciones. Ha habido individuos desinteresados que han hecho cosas muy grandes. No seamos injustos con la raza humana a la que todos pertenecemos, por otro lado, incluyendo a Beckett. Beckett mismo ha hecho obras hermosas. No es un tacho de basura. Por eso respondí, no sé si Beckett es un gran escritor. Es un escritor muy admirable, pero grande en el sentido que es un Cervantes, Shakespeare, que ven todos los costados de la raza humana. No. No nos precipitemos, esa clase de grandeza no la tiene. Estas largas y duras y profundísimas experiencias que yo tuve fueron muy útiles y uno llega después al final de su vida a la conclusión de que todo es útil, sobre todo para un escritor. Yo creo que el sufrimiento es más didáctico que la felicidad. Sufrir enseña mucho. Enseña también a comprender y a ser compasivo con los otros. Y un escritor que no es capaz de tener piedad por sus criaturas, yo no creo mucho en eso. Por eso me conmueve tanto, ya que estoy en España. Mi gran ilusión toda mi vida ha sido escribir algo, hacer algo vinculado con el cine con Cervantes, porque para mí es la obra magna de la literatura. Creo que nunca se dio
ese gran mito que hay en el corazón del hombre entre Sancho y el Quijote. Dos personajes que están en el corazón de Cervantes, por supuesto. Nunca se dio de una manera tan ejemplar y tan profunda, y tan dolorosa, y tan piadosa, y tan triste, y tan vital, y tan alegre también como en Cervantes. Es un hombre ante quien yo realmente me inclino y por el cual yo pienso a veces que es una osadía ponerse a escribir. Por eso siempre he sido tan destructivo con mis obras. Yo he publicado más que 3 novelas en mi vida y pienso que son demasiadas. Las 2 últimas novelas... ¿Y no lo he hecho sin dolor? No, sí, todo lo he hecho con dolor. Lo he escrito con dolor y lo he destruido con dolor. Pero creo que han sido bien quemadas. Estas 2 últimas, Héroes y Tumbas y Abadón, también estaban destinadas al fuego. La primera se salvó por Matilde, que sufrió mucho por mi idea de quemarla, mi mujer. La segunda por varios amigos que me instaron a publicarla. Yo no estaba nada seguro de ese libro, sigo no estando nada seguro. Me asombra este premio que me han dado en París porque realmente no lo sé. Yo pienso que escribo mal muy a menudo, pero me consuela cuando pienso que se ha dicho que Dostoyevski escribe mal y que Cervantes escribe mal. Pero es cierto que se escribe mal. Estoy hablando ahora en serio, es decir, no hablo nunca, por otra parte, es decir, no hago bromas con una cosa tan sagrada como el arte. Yo me he propuesto cosas grandes. Digo, esto me parece que no tiene nada de malo decir No, y esto. además está claro. Me he propuesto. Que lo haya logrado es muy distinto. Pero decir, yo no creo que valga la pena. Yo abandoné la física para escribir algo que yo sentía muy profundamente adentro, con mucha ansiedad. Eran grandes problemas sobre la vida, sobre la muerte, sobre la esperanza, sobre la revolución, sobre el destino del hombre. Son cosas grandes. Creo que no vale la pena ponerse a escribir algo si no se propone cosas grandes uno. Que no lo haya logrado, y bueno, y sí, eso es otra cosa. Pero me he propuesto cosas grandes. Si yo no me propuse escribir un soneto. Entonces, claro, si uno escribe un soneto, lo menos que se le puede pedir a un hombre es que sea perfecto. Si yo tengo un pequeño jardín, se me puede exigir, y casi se me debe exigir, que el jardín sea perfecto, que sea limpio, que sea ordenado, que esté bien dispuesto. Pero si yo me propongo el Mato Grosso, es otra cosa. El Mato Grosso tiene fieras, pantanos, mosquitos, alimañas de toda clase, sabandijas de toda índole. No le pidan eso al Mato Grosso. Empecé a escribir una novela que felizmente no publiqué, que llevaba como título La Fuente Muda. La Fuente Muda está tomado de un verso de Antonio Machado, a quien yo siempre adoré. Un verso que decía más o menos así: está la fuente muda, está marchito el huerto, etc. Ustedes lo sabrán mejor que yo. De esa poesía melancólica y profunda de Machado, poeta, para mí uno de los poetas máximos de la lengua, ¿no? De esa poesía a la vez melancólica, metafísica y profunda que es la poesía de Machado, tomé ese título. Ese título no lo abandoné nunca, en esencia. Muchas de esas páginas yo las retomé en Héroes y Tumbas y todavía en Abadón. Mucho de aquello persistió, porque eran grandes obsesiones de mi juventud y de mi infancia. Felizmente no lo publiqué porque era una novela infinitamente más imperfecta que estas. Para mí fue una gran cosa haber estudiado ciencia, porque me exigió mucho rigor. La ciencia es muy rigurosa y es muy autocrítica. Yo publiqué muy pocas cosas, 3 novelas en toda mi vida. Mi primera novela, El Túnel, que creo que la he visto por acá, fue publicada en el año 48, cuando yo tenía 37 años. Todo lo que yo he escrito antes fue condenado al fuego, ¿no? Estamos sufriendo en esta época las consecuencias de una filosofía estrictamente racionalista y tecnológica que ha llevado a la cosificación del hombre, a un hombre abstracto que no existe en la realidad. El hombre debería tener siempre nombre y apellido. Por eso creo, le dije antes a Soler en la conversación previa, esto me lleva a un tema que para mí es muy, muy querido, que es el problema de las nacionalidades. Si usted quiere, hablemos de eso. Me encanta. Vamos allá. Terminé mis estudios en París
volví a la Argentina y enseñé, hice trabajos de radiaciones atómicas y enseñé teoría de Einstein, teoría de la relatividad en los cursos del doctorado. Así que llegué hasta las fronteras de la ciencia. Y me aterró. Yo estaba en París cuando la escisión del átomo de uranio, en el año 38, acontecimiento histórico que dividió a la humanidad en dos, puesto que de ahí salió la bomba atómica. Me aterró, filosóficamente hablando, este momento. Ahí es cuando empecé a comprender que la física iba a dominar el mundo y que la tecnología iba a arrasar con el hombre. Esto comenzó en el Renacimiento con la ciencia positiva. La ciencia positiva y la técnica permitió al hombre esta aventura prometeica, la conquista del mundo y la conquista de las cosas, el mundo natural, el mundo externo, pero a un precio paradójico y trágico. El hombre conquistó el mundo de las cosas, pero con un gran riesgo para su alma, ha terminado por cosificarse. Y lo sigo creyendo, que el arte, de todas las actividades del espíritu humano, es la única que permite no solo la expresión de esta crisis total del hombre del siglo XX, porque es una crisis total, sino tal vez la única o una de las dos posibilidades de salvación del hombre. Porque en el arte el hombre está totalmente. La novela, por ejemplo, tiene ideas, eso pertenece al mundo racional, como la ciencia, como la filosofía. Pero en el otro extremo tiene símbolos, mitos, pasiones, y el hombre es la totalidad, esa integridad. Así que la novela, particularmente la novela, es la que permite a la vez la expresión de la crisis y una de las tentativas de la salvación del hombre en esta crisis. Viendo. Schopenhauer tiene una frase muy profunda que cita Nietzsche. Él dice, hay épocas en que el progreso es reaccionario y lo reaccionario es progresista. Hoy, levantar edificios de 30 pisos en Madrid o en Buenos Aires para que vivan en esos cubículos de cemento armado y de aire acondicionado niños que nunca van a ver el nacimiento de un perro, o la forma en que una gallina pone un huevo, o el nacimiento o la aparición del sol y de la luna. Niños que van a ser futuros drogados, niños alienados y tristes, niños que mañana estarán en manos de psicoanalistas. Esto hoy no es progreso, hoy es reaccionario. Que esté sucediendo ahora, eso es una falacia. También le crece la barba a un hombre que acaba de morir. Esto ya es mortal. Lo revolucionario es proponer hoy la abolición de los rascacielos. Las comunidades llamadas primitivas, tal vez habría leprosos. Dicen que hay muchos leprosos en el África y en Polinesia. Habrá leprosos, pero no había psicoanalistas. Y yo no sé qué es peor, si leprosos o alienados. La lepra, al fin de cuentas, es una enfermedad física y puede haber grandes espíritus leprosos. La alienación es una enfermedad espiritual y es infinitamente más grave. En fin, esta es la clase de reaccionario que soy yo. La lengua castellana que España impuso en el continente, uno de los grandes misterios, porque es un misterio de la conquista terrible, trágica y a veces bárbara, pero tan importante. Fíjese usted que si fuera cierta solamente la leyenda negra de la conquista, no se explica por qué dos de los más grandes poetas de la lengua castellana, Rubén Darío y César Vallejo, descendían de indios. Y no solamente grandes poetas de la lengua castellana, poetas que cantaron a España, ¿y de qué manera? Eso indica que la conquista es un hecho complejo, muy complejo y dialéctico, como todo lo humano. Fue terrible y a la vez de una herencia poderosa y yo diría de una enorme fertilidad espiritual. Dejó dos grandes raíces. Una, la religión, aunque se haya abandonado en la mayor parte de los casos la religión, es un sello, fue un código. Y la otra, la lengua,
que 20 naciones hablemos y escribamos en América Latina, seamos descendientes de italianos o de indios, en la lengua de Cervantes, es probablemente el milagro más portentoso de nuestro tiempo. Que la literatura castellana de hoy, en su totalidad, sea la más importante del mundo hoy, y eso no lo dice un escritor de lengua castellana, eso lo dicen los críticos alemanes, o norteamericanos o franceses. Esto es otro portento que lo debemos a la conquista. Humanista de esta pequeñísima república de Santo Domingo, que ejerció su magisterio en México y luego en la Argentina, y que nos enseñó el misterio y la maravilla de la lengua castellana. Y hablarla con los matices propios. Decimos caballo, bueno, ustedes dicen caballo, otros dicen caballo. ¿Qué importancia tiene eso? Nosotros decimos medio, ustedes dicen calcetines o calcetines. ¿Qué importancia tiene eso? Es una unidad dentro de una gran y rica diversidad. Usted lo ha visto en América Latina. Esto también es hermoso. Volvemos al hombre concreto. Cada hombre debe hablar en el matiz castellano de su lugar. El argentino debe hablar como argentino, el venezolano debe hablar como venezolano y el madrileño como madrileño. Y eso es hermoso. Y yo comparo eso, y se lo he dicho a usted, como una orquesta. Una orquesta está formada por instrumentos diversos, pero todos tocan la misma partitura. Nosotros tocamos el oboe, por ejemplo, y el venezolano toca el oboe, el trombón. Y por eso hay orquesta. Una orquesta donde todos tocan el mismo instrumento y una orquesta de locos. Y hay que defender esa unidad de la diversidad. Eso de nuevo es el hombre concreto. Todos somos diferentes y todos, en este caso, tenemos una unidad. Esto lo aprendí con don Pedro Enrique Sureña en aquella época que usted se refiere. Pero en fin, me trataron de sacar de la manía que tenía en la cabeza y venía el director del Observatorio de Córdoba, que era el profesor Gaviola, que había sido mi profesor y yo había sido asistente de él. Me venía a ver el profesor Guido Beck, alumno de Einstein, que era austríaco, emigrado, judío, emigrado en la Argentina, con el que tuve una correspondencia muy dura con mi decisión, porque me llegaron a llamar traidor. Y me acuerdo que Gaviola, que era un hombre gran lector, el doctor Gaviola, es un físico eminente, vive, todavía está muy viejo. Me dijo, yo, Ernesto, lo perdonaré si un día usted escribe una novela, en aquel tiempo estaba muy de moda eso, La montaña mágica de Thomas Mann. Y yo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Me acuerdo de esta anécdota de un hombre en el medioevo europeo que iba cargado de armas y una mujer desde una ventana dice, ¿dónde va, buen hombre? Dice, voy a la guerra de los 30 años. Pues yo no sabía si iba a la guerra de los 30 años. Andaba cargado de armas, pero no sabía siquiera si iba a ser un libro pasable, ¿no? Pero así tomé esa decisión, quemando las naves. No quise saber más nada, quemé, no digo quemé literalmente, pero regalé todos mis libros de física y matemática superior a todos mis amigos. Cada uno de mis amigos y compañeros tiene algún libro mío. Yo no quedé con un solo libro. Abandonó usted todo lo seguro, lo razonable, lo científico. Sí, como hizo Cortés, quemé mis naves, hasta el último chinchorro, el último bote lo quemé. No quise saber nada, es decir, que no quise tener retorno. Sí, yo estaba en Buenos Aires muy mal, porque era la época de Perón, y yo fui enemigo de Perón siempre, toda mi vida. No de la justicia social, sino de Perón como persona. Nunca lo quise, siempre pensé que era un mal hombre, ¿no? Un hombre que nunca quiso a nadie, tampoco a su pueblo. Él fue muy cobarde, le abandonó a su pueblo. Y no me gusta la gente cobarde. Pero en fin, sea como sea, yo era antiperonista y... Perón era un gran escéptico. Un total escéptico, nunca creyó en nada. Y un hombre que no cree en nada tampoco puede creer en el peronismo, naturalmente. ¿Y Eva? No, Eva sí. Eva fue peronista a muerte y ella me merece respeto. Era una mujer de gran coraje. Ella tenía los atributos que no tenía Perón. Y ella fue la que hizo... Fue una revolución. Evidentemente el peronismo en la Argentina fue en aquel tiempo una revolución social. Y la legislación obrera argentina que se logró en ese momento fue de las más avanzadas del mundo. Pero Perón era un gran demagogo. Y la demagogia es a la democracia real lo que la prostitución es al amor. No me gusta la demagogia. Pero en fin, sea como sea, me fui. Me estaba muriendo literalmente de hambre. Y un amigo mío de la UNESCO, el profesor Nowinski, un profesor polaco que ha muerto, premio Nobel, que sabía de mi situación, me ofreció un cargo en la UNESCO. Pero aguanté 2 meses, yo no sirvo para burócrata. A los 2 meses me fui. Y me fui a Italia
para volver a Argentina y empecé a escribir El túnel, fue el año 48. Empezó usted a escribirlo en una maquinita portátil que acababa de comprar Sí. y según se cuenta en un rincón de la estación ferroviaria de Zúrich. Sí, porque la compré en Suiza, era una Hermes, ¿no? La compré en Suiza y esa noche yo tenía que esperar 5 o 6 horas, creo, para un tren a Milán. Y yo no iba a ir a un hotel por 5 o 6 horas, así que me puse a escribir esa noche en un rincón de la estación, tenía la obsesión de este libro. El túnel empezó así, de esa manera. En el fondo aquí hay una crítica de Borges, ciego y mandarín entonces de las letras argentinas. ¿Verdad que no? Es un disparate total. Esa era nuestra opinión Disparate también. total. No, el problema de los ciegos, que ha sido, en fin, se le ha hecho muchas exégesis freudianas, junguianas, etc. No, los ciegos son una metáfora acá de las fuerzas del mal. No, por favor, sería demasiado minúscula la obra en ese caso, ¿no? Aparte de que yo por Borges, aunque estamos en las antípodas políticamente, tengo profundo respeto literario. Él ha sido nuestro maestro de lenguaje, es decir, yo hablé de don Pedro Enríquez Urain, y el otro gran maestro que tuvimos, la generación posterior, la de Cortázar y yo mismo, es, desde el punto de vista lingüístico e instrumental, ha sido Borges. No, qué esperanza. Es falso, de toda falsedad, y cualquiera persona que lea ese libro con profundidad se va a dar cuenta que eso es un disparate, ¿no? Sí, es cierto, se ha dicho eso. Se ha dicho con mala idea. Sí, claro, no. Para enfrentarme a mí con Borges, no. Sí. Yo estoy enfrentado con Borges sin necesidad de este libro, ¿no? Con Borges hemos estado enfrentados siempre sobre el problema del peronismo, por ejemplo. Borges ha sido enemigo del peronismo, pero por motivos diversos a los míos. Borges y su madre, que era una mujer de gran talento, eran enemigos del peronismo porque creían que el peronismo era una forma del comunismo. Yo era enemigo del peronismo porque nunca me gustaron los gobiernos absolutistas y tiránicos. En cambio, aplaudí y me pareció positivo la justicia social. Y creo que Borges no aplaude esa clase de cosas. Porque, como diría Rilke, todas las famas son un conjunto de malentendidos. Depende. Yo soy duro con las personas duras. Es decir, a mí un chico desamparado, un pobre hombre, que siempre ha salido a defender perseguidos, judíos, negros, vietnamitas. No. Yo le digo con toda honradez, digo la verdad, ni hago no hablo con falsa modestia, tengo que decirle la estricta verdad. Depende de quién tengo delante. Si alguien se me aparece con una ametralladora, yo me aparezco con un cañón. Eso es cierto. Yo soy muy violento. Y con la gente... Pero si un chico es un chico desamparado y necesitado de ayuda, o una persona, lo sabe todo el mundo en Buenos Aires, yo no voy a negar, al contrario, voy a correr en ayuda de él. No. Puedo ser duro con los que vienen en guerra. Bueno, sabemos todos que usted es una especie de maestro y de símbolo para la juventud de su país, que no solamente recibe usted miles de cartas, como nos decía al principio de ellos. Yo he visto aquí en Madrid a jóvenes latinoamericanos acercarse conmovidos a Sábato, o como en el hotel mandarle tímidamente por el camarero una nota a ver si se dejaba saludar. Eso es bellísimo y además me consta que usted ha respondido siempre a todas esas cartas. Respondo a cuánta carta recibo. Respondo siempre porque pienso que no porque le dé sobrevalor a mi palabra, pero pienso que si me ha escrito es así porque necesita mi palabra. Y puede ser en el destino de un chico, puede ser decisivo un silencio en ese caso, puede ser catastrófico. Yo no puedo dejar de responder. Mi posición es la de una literatura más comprometida con el hombre, concreto y sangriento, digamos. Borges es más un tipo de literatura de Torre de Marfil. Somos dos estéticas. De calle Florida, ¿no? Un poco dos estéticas opuestas. Había la otra estética de la calle Boedo, sí, ¿no? La mía es un poco la síntesis de las dos. Usted está más o menos en la mitad, en el punto intermedio. Sí, la generación de Borges era la generación de Florida y Boedo. Boedo eran los populistas. La generación posterior a la que yo pertenezco era la de la síntesis. Roberto Arlt. Roberto Arlt perteneció a la generación de Boedo. Gran escritor, del que yo me siento heredero en muchos sentidos. Cortázar. Cortázar no, más bien yo creo que es heredero de la corriente de Borges. Somos dos líneas diferentes, ¿no? Bioy Casares. Bioy Casares también es un poco dentro de la corriente que podemos llamar de Florida. ¿Qué otros nombres? Bueno, estos son nombres muy importantes. Después hay muchos jóvenes. Hay Antonio Di Benedetto, que es un gran escritor y que sigue preso en la Argentina, del que no hemos logrado hasta hoy, por lo menos yo no lo he logrado, he dicho varias veces y públicamente, ¿por qué está preso Di Benedetto y por qué no le hacen proceso si es que merece ser preso? Pero así son las cosas en la Argentina. Qué tremendo a la literatura en Argentina. Bueno, ellos, es decir, Vargas Llosa, Cortázar,
García Márquez, Fuentes y algún otro más que no recuerdo en este momento, constituyeron un grupo de defensa y de ataque, como son todos los grupos. No ha habido muchos en la historia de la literatura. Por temperamento, yo soy, ya le dije, soy un temperamento anarquista, soy francotirador y suelto, tengo mi propio cañón, ¿no? Nunca formé parte de este grupo, de manera que yo soy exterior al boom y fui interior como Borges. De manera que no soy la persona más competente ni la que está en mejores condiciones para hablar del boom. Fue un fenómeno que produjo 3 o 4 grandes libros, pero que hizo su política literaria en la que yo no estoy de acuerdo. Creo que las personas que usted ha mencionado son grandes escritores, que han escrito 3 o 4 libros que van a permanecer en la historia de la literatura, como Cien años de soledad, por ejemplo. Pero soy ajeno a este fenómeno a la vez literario, comercial, editorial y publicitario. No tengo nada que ver. Último libro, la última novela de Ernesto Sábato, que ha sido galardonada con el premio al mejor libro extranjero en Francia este año y que en su país lleva ya vendidos más de 150.000 ejemplares, cifra verdaderamente escalofriante para tratarse de una novela difícil, de una novela... Yo pensé que no vendería más de 5.000, para mí es sorpresivo eso. Es un libro muy difícil, es el libro más difícil que he escrito en mi vida.